Sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos al desarrollo de la asignatura de Introducción a la Oratoria Jurídica. Es un placer volvernos a encontrar. Espero que hayan tenido un hermoso fin de semana. Vamos a continuar observando los temas que se encontraban debidamente preestablecidos, en este caso y en este sentido, en lo que concierne al desarrollo de la materia. Y como les había mencionado en el preámbulo, ¿sí? Resulta importante que ustedes ya vayan, en este caso, familiarizándose con ciertos temas que son esenciales dentro del desarrollo incluso de la asignatura. Ustedes se preguntarán incluso el por qué resulta tan relevante la oratoria jurídica, ¿sí? Y en este sentido, ya de una manera mucho más formal, ustedes van a poder conocer en qué punto de aplicación se encuentra el ámbito oral en el sistema jurídico ecuatoriano, ¿sí? Entonces, en este caso, debemos tomar en consideración todos estos factores, ¿sí? Por el mismo hecho de lo que concierne, lo que compete y lo que forma parte de este entorno. Aquí ustedes van a poderse percatar de la relevancia de tener un buen desarrollo, habilidades y capacidades oratorias, ¿sí? Van a incluso a darse cuenta del por qué en este sentido se aplican este tipo de sistemas dentro de los procesos jurídicos que se llevan a efecto en el ámbito legal, ¿sí? Perfecto. Entonces, en este sentido, muchachos, vamos a observar y vamos a tratar sobre la oralidad en el sistema jurídico ecuatoriano. Sistema jurídico que es de aplicación directa e inmediata para los procesos judiciales que se llegan a desenvolver y a desarrollar, ¿sí? Siendo elemental que nosotros pongamos y tengamos en consideración todos estos factores. Ustedes ya saben que como abogados hay varias diligencias y varios escenarios en los cuales nosotros tenemos que desenvolvernos de forma oral, ¿sí? Por la misma implantación de esta oralidad en nuestro sistema jurídico, ¿sí? Habrán ustedes escuchado, o tal vez en algunos casos ya presenciado, las audiencias, ¿no es cierto? ¿Cómo se llevan a efecto las audiencias? ¿Alguien ha visto una audiencia? ¿Alguien ha visto una audiencia? En la vida real no, abogado. En la vida real no, abogado. Uy. Ustedes ya han visto este tipo de actividades entonces en la tele. En películas. En Pero Netflix. no, abogado. Ya. Ya, entonces, pero ya ustedes también pueden percatarse, ¿no? Cómo se llegan a desarrollar estas actividades y estas diligencias, ¿sí? Se las realizan de forma oral. Por esa misma razón, todos los temas que hemos venido observando de forma progresiva van compaginando y van articulándose de forma perfecta, ¿no es cierto? Para que ustedes lleguen en lo posterior a tener este tipo de dominios que resultarán elementales en el desarrollo y el cumplimiento de funciones, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos nosotros a lograr a través de la clase de la presentación? Nosotros vamos a observar la importancia y la relevancia de la implementación de la oralidad dentro del sistema jurídico ecuatoriano, ya que es uno de los elementos esenciales del derecho procesal actual y con ello permitirá que los estudiantes tengan una mayor comprensión sobre la relevancia al momento de la utilización de la oratoria de forma práctica. Por ello mismo,
van a ir percatándose ustedes de por qué es importante y por qué resulta tan relevante la oratoria para un abogado, ¿sí? Y cómo incluso llega a formar parte establecida de forma prescrita dentro de nuestra Constitución, ¿sí? Y por ende es uno de los elementos esenciales dentro de los procesos jurídicos que se llevan a efecto dentro de nuestra circunscripción territorial, ¿sí? Por ello mismo ustedes ya van a percatarse de cómo resulta importante que ustedes dominen y conozcan la oratoria, ¿sí? Introducción a la oralidad como principio constitucional. Las constituciones de Latinoamérica han ido incorporando algunas instituciones básicas del derecho procesal, como lo son el debido proceso, como derecho aglutinador de todo lo que debe observarse en cualquier proceso, así como la tutela judicial efectiva, que va más allá de la consagración del acceso a la justicia. Se ha incorporado de manera taxativa a nivel constitucional como principio a la oralidad, la cual genera distintas problemáticas a nivel teórico y práctico, ya que implementa cambios sustanciales de tipo adjetivo en virtud del fenómeno de la constitucionalización del derecho. ¿Qué se les viene a ustedes en primer lugar cuando escuchan oralidad? La manera de hablar. Ya, gracias, Meche. A ver, ¿alguien más? ¿Qué se les viene a la mente a ustedes al momento de escuchar oralidad? El arte del bien expresarse. Ya, están hablando incluso de un arte, ¿no? Ya es algo más técnico, es más complejo. ¿Qué más se les viene a la mente a ustedes en este sentido? La variedad de vocabulario, perdón. ¿Cómo variedad de vocabularios? Eh, o la utilización de palabras que para nosotros tengan, por así decirlo, ya conozcamos el significado y las demás personas no. En ese caso sería la variedad de vocabulario, va a mi punto de vista. Ya. Una cuestión, señores, las personas que están con las cámaras apagadas, si no les interesa la clase, pueden retirarse, ¿sí? Yo creo que ya de forma reiterada se les ha manifestado y se les ha explicado las normas y las reglas para que ustedes puedan estar en el desarrollo de la asignatura de introducción a la oratoria jurídica. Hoy yo, la única excepción es Lady por cuestiones de salud, ¿no? Pero de ahí creo que de los demás ya no me resulta necesario estarles repitiendo lo mismo acá en esta. Por favor, si no, simplemente pueden retirarse, ya están, ya tienen asistencia, ¿no? Muy bien, nosotros debemos tener en cuenta, muchachos, que a nivel latinoamericano se han ido agregando dentro de las constituciones que como punto principal toman en consideración que la constitución es la máxima norma de forma interna en un país, ¿no? En este sentido, es la norma que va a establecer este tipo de, el cuerpo legal, perdón, que va a contener este tipo de normas que incluso determinan los procedimientos y los desarrollos, en este caso en el ámbito jurídico, ¿sí? Dentro de ellas estamos hablando de procesos, ¿verdad? De derecho procesal. Es decir, ciertas puestas en práctica en relación a lo mismo, cómo lo determinan y lo tienen claro ustedes en este sentido, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí vamos a tener varios principios que son elementales dentro de un desarrollo jurídico. Dentro de ello, nosotros contamos con el debido proceso. ¿Qué se les viene a la mente a ustedes cuando escuchan debido proceso? A ver, ¿qué se les viene a la mente nada más? A ver. Que es como un
A ver, mi chico. que lleva como un orden. Ya, perfecto. Gracias, Mercedes. Tiene una estructura bien definida. Ya, la estructura, me dices. Ya. ¿Qué más Un será? principio fundamental del derecho puede ser también. ¿Una qué? ¿Qué me dijiste, Anthony? No te escuché bien. Un principio fundamental del derecho. Obviamente, eso ya creo que se nos acaba de decir, ¿no? Pero en este sentido, muchachos, debemos tomar en consideración que si bien es cierto de esto el debido proceso, ¿no? Son ciertas pautas, ciertos lineamientos que deben cumplirse de forma estricta al momento de desarrollarse un procedimiento jurídico, ¿sí? Son los pasos que van a tener que seguir, son las solemnidades que van a tener que subsanar y que van a tener que cumplir en este caso para que sea aceptable y sea de hecho legal un proceso jurídico. ¿Sí? Si nosotros llegamos a vulnerar o contravenir en alguna etapa este debido proceso, nosotros incluso podemos anular o retrotraer, ¿sí? Estas diversas diligencias o procedimientos que ya hemos superado, ¿sí? E incluso se puede declarar nulo un proceso si no cumplimos con él, ¿sí? De igual forma, otro importante es la tutela judicial. Y la tutela judicial efectiva se refiere en sí a este acceso que tienen ustedes, cada uno de ustedes, por el simple hecho de ser en este caso ecuatorianos o de residir en un país para que se respeten sus derechos, ¿sí? A través de las normas que se encuentran debidamente preestablecidas y prescritas en este caso en un cuerpo legal dentro de una determinada circunscripción. De la misma manera, ya se viene a incorporar a esta oralidad también dentro de estos procesos. ¿Sí? Obviamente han implicado cambios que han producido variaciones de lo que antes se desarrollaba. ¿Sí? Pero en sí, la oralidad es elemental ya dentro del desarrollo jurídico en la actualidad. Por eso debemos tener en cuenta todas estas consideraciones. La oralidad como principio constitucional en el Estado de Derechos, ¿sí? La oralidad dentro del derecho procesal se constituye como uno de los principios del proceso. Por el mismo hecho de que estamos hablando de procesos, ¿no es cierto?, de procedimientos que ya se encuentran debidamente establecidos, ¿sí? Considerando el proceso, definido por Roxin, como un principio referido a la forma, es decir, a la manera en la que nosotros vamos a tener que desarrollar ciertas diligencias en el ámbito jurídico. Por su parte, Mayer alude a que se trata de un principio relativo al procedimiento, ¿sí? Al igual que Puy Muñoz, que afirma que es propiamente un principio jurídico que contiene un mandato preciso, por lo que es notable que los autores coinciden en endilgar la categoría de principio a la oralidad. Es decir, si tenemos un punto en común sobre los diversos planteamientos de los juristas, de los autores, establecen todos y cada uno de ellos a la oralidad ya en sí como un principio. ¿Sí? Principio que, como ustedes ya se van dando cuenta, debe ser aplicado dentro de este tipo de procesos, de procedimientos que forman parte del ámbito legal, del ámbito jurídico, que ustedes por esa misma razón, de manera posterior, van a poder, pues, y van a tener, de hecho, que desarrollar en calidad de profesionales del derecho estas diligencias, estas actividades de forma oral. ¿Sí? Es decir, ustedes van a tener que, a través de la palabra verbal, dar a conocer sus argumentos, sus puntos de vista, los elementos tanto fáticos como jurídicos de los cuales ustedes se creen
acreedores, se consideran acreedores en relación a un caso en particular para dar a conocer sus planteamientos, ¿sí? Que justamente todas estas semanas hemos estado hablando, ¿no? Del discurso jurídico, ¿verdad? De la argumentación. Por ello mismo, a través de todos estos elementos tan esenciales, van a desarrollar y a poner en práctica este principio de oralidad. Es por ello que ustedes deben ir adquiriendo este tipo de habilidades, este tipo de capacidades que forman parte inherente de un abogado dentro de todo el sentido de la palabra. ¿Sí? Por la misma razón que nosotros, por las tareas y funciones que cumplimos en calidad de abogados, por lo general, siempre vamos a tener que dar a conocer nuestros fundamentos, nuestros sustentos, nuestros argumentos de forma oral. Y de hecho, nosotros ya vimos que en la vida de un abogado, ya no solo en el ámbito ya práctico jurídico, vamos a tener que aplicar esta oralidad, ¿no? Ya hemos visto que tenemos diversos e infinidad de escenarios en los cuales tenemos que darnos a conocer o expresar cierta sustentación en relación a algún tema en particular. Entonces, miren qué importancia la de conocer y desarrollar la oralidad. En ese orden de ideas, la oralidad se anota en la idea de los paradigmas actuales en la práctica del derecho procesal. Sin embargo, este principio ha sufrido distintas mutaciones que han permitido generar una conceptualización actual ajustada a los requerimientos del Estado de Derecho, que lo define como un metaprincipio. En virtud a que se compone de algunos elementos, los cuales pretendemos individualizar y que sirven de fundamento de los sistemas procesales. ¿Sí? En este sentido, González apunta que la oralidad se produce en el medio más apto para preservar la consecución de determinados fines del nuevo proceso, entre otros, la inmediación y publicidad, al permitir que los jueces, intervinientes y el público en general puedan, por medio de su sentido, observar cómo aquel se desarrolla. Vamos a ir por partes. Si hablamos si es que planteamos, y estamos de acuerdo con en este sentido, de que la oralidad, ¿sí? La comunicación verbal, es el medio más adecuado y efectivo para dar a conocer todos los argumentos, ¿no es cierto?, de los cuales nosotros estamos sostenidos en alguna determinación, ¿sí? Aquí nosotros incluso podemos ver que hay otros principios, ¿no es cierto?, como el de inmediación y el principio de publicidad, que va a ser elemental para los intervinientes y las personas que forman parte del proceso, ¿sí? Porque en este caso nosotros tenemos claro que hay varios actores dentro de un desarrollo jurídico, ¿no? Y que en esta situación tenemos que tomar en cuenta que van a permitir a todas las partes que intervengan, ¿sí? Van a permitir que todas las partes que están actuando en este sentido, en estos procesos, presenten en sí sus afirmaciones, ¿sí? Que participen en este caso de forma activa en relación al proceso y al tema o materia de la litis que se está tratando, ¿sí? Como de igual manera, este principio de publicidad es el principio que nos permite a nosotros tener cierta transparencia, ¿sí? Por el mismo hecho de que todas las partes que intervienen, e incluso en los casos de acción pública, puede entrar cualquier persona a ver una audiencia, ¿sí? Y ustedes en este caso, incluso al ser público, pueden llegar a escuchar las afirmaciones
realizadas por las partes para que se conozca de forma pública si tal vez una consideración, ¿sí? O tal vez una decisión judicial fue correcta o fue adecuada. ¿Sí? Aquí también por ello intervienen este tipo de principios ya dentro del desarrollo de la oralidad, porque incluso nos permiten transparentar estos procesos para que no exista oscuridad, duda o incluso que se sienta inseguridad sobre el ámbito judicial. ¿Sí? Por ello mismo, aquí nos habla incluso de jueces, intervinientes, que dependiendo de la materia, del área, de la rama, del ámbito jurídico en la que se realice, van a intervenir, van a formar parte de estos intervinientes. Y aquí por ello también, muchachos, nos habla incluso del público en general, por lo que les acababa de manifestar. Incluso hay procesos judiciales que refieren en sí a casos de acción pública en los cuales cualquier persona incluso puede llegar a presenciar este tipo de procederes, ¿no? ¿Estás bien, Nelly? Ya me da desesperación ya ver Perdón, sí. que está adolorida, enferma, no sé, porque te veo que estás padeciendo. No, no pasa nada, abogado, prosiga. Ya. Muy bien, entonces muchachos debemos tener en cuenta todos estos factores que también forman parte de la oralidad, ¿sí? Según lo señalado a través de la oralidad, se puede cumplir con otros principios y de manera directa. El juzgador y el público pueden presenciar, ¿sí? Observar, percibir a través de sus sentidos. ¿Qué quiere decir esto? Que simplemente, si bien es cierto, cuando hablamos de oralidad nos diríamos de forma directa al sentido del oído, ¿no? Pero de igual manera nosotros podemos llegar a observar el proceder, ¿sí? Por eso nos habla de los sentidos, de varios sentidos, que intervienen de forma directa en lo que sucede en el desarrollo de esto, ¿sí? Por ello, se aduce que la oralidad es el mejor mecanismo para el proceso comunicativo. En efecto, se trata de la forma más idónea y óptima de transmitir la información de manera fluida. Porque incluso nosotros a través de la oralidad podemos dar a conocer de forma más clara y precisa nuestra postura, nuestra percepción, nuestra proposición en relación a algo, ¿verdad? ¿Sí o no? Y esto nos permite a nosotros tener un mejor desarrollo comunicacional, ¿sí? Porque incluso, como ustedes ya van dándose cuenta, dentro del ámbito jurídico van a tener que desarrollarnos de forma comunicativa clara y precisa. Ya lo hemos visto, ¿sí? Hay tantos factores elementales en los cuales ustedes, ya como futuros abogados, van a tener que realizar planteamientos concisos, claros, directos, congruentes, que puedan en este caso llegar a sostener eh, la participación, la argumentación, los fundamentos que son sustento de cada uno de ustedes, dependiendo del caso, no dependiendo del rol que lleguen a cumplir. Y por ello van a darlos a conocer de una forma mucho más concreta. En función de ello, se puede inferir que no se trata de un fenómeno nuevo, ya que la oralidad ha sido considerada no solo en dichas civilizaciones, sino posteriormente en la Edad Media, hasta arribar a la actualidad. ¿Qué quiere decir esto? Que ya ha venido, la oralidad ya se ha venido desarrollando, si bien es cierto, en distintas épocas en el transcurso del desarrollo humano, en la cual se viene manejando un fenómeno de expansión de la oralidad en los procesos, principalmente a nivel de derecho penal. Así podemos citar, en primer término,
lo señalado en el artículo 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos. ¿Sí? Leerán esta convención porque Ecuador es un país parte, así que este tipo de norma internacional también rige dentro de nuestro país. 1. Toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley. ¿Sí? Entonces miren cómo ya la misma normativa, incluso internacional, como lo es en este caso, la Convención Americana de Derechos Humanos, nos plantea de forma clara y precisa la oralidad. ¿Sí? ¿Sí se van dando cuenta? Por ello, toda norma es congruente. Todo proceso está debidamente articulado con las diversas disposiciones que son referidas y que tienen relevancia y aplicabilidad, dentro de un territorio en particular. Por eso en Ecuador, en este caso particular, nos rige este artículo 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos. ¿Sí? Y aquí ustedes ya pueden percatarse de qué manera llega a establecerse la oralidad, ¿sí? Dentro de los procedimientos, incluso en el ámbito internacional. En el mismo camino, distintas constituciones de Latinoamérica consagran la oralidad como principio a ser observado en los procesos. Así, la Constitución de la República del Ecuador del 2008 consagra en su artículo 168 los. Miren, vimos ya cómo se estableció la oralidad dentro de un ámbito jurídico internacional, ¿no? Ahora vamos a ver cómo se encuentra establecida la oralidad dentro de la Constitución del Ecuador, es decir, dentro de nuestro país. Artículo 168. La administración de justicia, cumplimiento de sus deberes, el ejercicio de sus atribuciones, aplicará los siguientes principios. Numeral 6. La sustanciación de los procesos en todas las materias, instancias, etapas, diligencias, se llevará a cabo mediante el sistema oral, de acuerdo con los principios de concentración, contradicción y dispositivo. ¿Sí? ¿Sí se van dando cuenta cómo se establece la oralidad en el Ecuador? Ya queda claro, ¿no? ¿Por qué es importante esta asignatura de introducción a la oratoria jurídica? ¿Sí? Esto permite que ustedes en este sentido tengan claro estos factores. Incluso, además, nos habla de otros principios que son inherentes, en este caso, a la oralidad, que van a ser desarrollados en este caso, en el que nosotros podemos concentrar en una sola diligencia, tal vez la mayor cantidad de procesos que podamos vincular en relación a él. El de contradicción, muchachos, que esto es elemental. El principio de contradicción se refiere a la contradicción que pueden llegar a presentarse entre las partes, ¿verdad? Es decir, que si Mateo me realiza desde su perspectiva una afirmación, yo voy a poder contradecirlo, ¿no es cierto? Obviamente de manera sustentada. Y el dispositivo que también ya se refiere en sí al desarrollo de este tipo de acciones. ¿Sí? Entonces miren cómo se va consagrando en sí la oralidad dentro del Ecuador. Y no solamente dentro del Ecuador, sino que en este sentido también de forma internacional. Nosotros ya contamos con normativa que forma parte de estos cuerpos legales que se consideran y tienen valías en nuestro país. ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Qué les pareció? Ya
Ya vamos ya profundizando de manera más concreta, ¿no es cierto? Ahora ustedes incluso llegan a percatarse de por qué la oratoria jurídica es importante. ¿Por qué es necesario que ustedes dominen todos y cada uno de estas habilidades, de estas destrezas, de estas herramientas para que vayan a conocer sus puntos de vista? ¿Sí? Muy bien. Por el día de hoy, vamos a llegar hasta aquí. Muchas gracias.